La semana pasada comenzamos una serie de mensajes que por supuesto no les voy a preguntar cuál es porque nadie se acuerda, no se preocupe. Pero sí muchos se acuerdan que estuvieron el domingo pasado que pasé un fragmento de la película de Rocky. ¡Vamos! Me dice, pastor, no me acuerdo lo que predicó, pero qué bueno que estuvo lo de Rocky, me dicen. Hola. Muy bien, estamos predicando una serie de mensajes para crecer en fe y en sabiduría. El domingo pasado comenzamos con esta serie de mensajes que están basados en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Si ustedes pueden acompañar esta serie de mensajes leyendo el libro de Santiago, es muy bueno para poder ustedes y ya venir los domingos con un contexto de lectura que les va a permitir disfrutar mejor el mensaje. Y si no lo leyeron, léanlo en su casa en la semana. Es un muy buen libro, tiene solo 5 capítulos y está escrito por Santiago, el hermano del Señor Jesús. El domingo pasado vimos la fe y las pruebas. La fe y las pruebas. Cómo actúa la fe en medio de las pruebas y cómo actúan las pruebas para fortalecer y hacer crecer nuestra fe. Hoy vamos a ver la relación entre fe y sabiduría y fe. ¿Quién quiere tomar buenas decisiones en sus vidas para poder llevar adelante un camino de paz, de prosperidad? Todos, me imagino, ¿verdad? Todos queremos tomar buenas decisiones en la vida. ¿Quién está cansado de equivocarse, de tomar malas decisiones que traen resultados que generan dolor, que generan tristeza? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que nos alejaron de gente, malas decisiones que nos alejaron de hijos, de hijas, malas decisiones que nos alejaron entre hermanos, malas decisiones que nos han hecho perder plata, malas decisiones que nos han hecho perder tiempo? ¿Cuántas veces hemos decidido mal en la elección de una pareja, de un novio, de una novia? ¿Cuántas veces hemos elegido mal con quiénes generar alguna sociedad que después terminamos perdiendo plata y tal vez peleados o enojados? Estamos cansados de tomar malas decisiones y necesitamos comenzar a tomar buenas decisiones en la vida. Las buenas decisiones construyen un camino de paz y de bienestar, un camino de bendición. Y lo más importante es que Dios tiene para nosotros una sabiduría que viene del cielo para iluminar nuestros entendimientos y ayudarnos a tomar buenas decisiones. Cuando no sabes qué decisión tomar en algunos aspectos de tu vida, Dios te dice que Él tiene para proveerte sabiduría. En el capítulo 1, versículo 5 del libro de Santiago, toca el primer punto. Esta sabiduría de la que vamos a hablar en esta mañana es una sabiduría que viene de Dios, que es para todos y que es gratuita. ¿Escuchaste? Algunos me están diciendo, me están engañando, acá no hay nada gratis, pastor, en este país. Todos te cobran algo. Pero Dios tiene para vos una sabiduría gratuita. Él te la da sin cobrarte nada. Está disponible, viene de Dios, no excluye a nadie. Vos que estás aquí en esta mañana escuchando este mensaje, hay sabiduría para vos. ¿Por qué podemos afirmar esto? Porque la palabra de Dios lo afirma. Dice el texto, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. ¿Escuchaste? Pídasela a Dios y Dios se la dará. Pues Dios da a todos, generosamente, es decir, abundantemente y sin menospreciar a nadie. La sabiduría que habla este texto no se trata de una sabiduría que se está relacionada con la ciencia, con la cultura, ni siquiera con la filosofía, ni con el mundo de las ideas. La sabiduría que está hablando el texto acá se refiere a una manera práctica de tomar decisiones para que mi vida sea construida en paz y en bienestar. Una sabiduría que nos permite
aplicar los principios espirituales de la Biblia en las decisiones cotidianas de la vida, a fin de construir vínculos armoniosos, un camino de bienestar y de paz. ¿Quién quiere construir vínculos armoniosos en su familia? Todos. En la palabra de Dios nos dice que hay sabiduría de lo alto para poder hacerlo. Esta sabiduría se puede obtener como un don, como un regalo de parte de Dios. Y hay que pedirla. ¿Cómo la pedimos? En oración. Como lo pidió Salomón, el antiguo rey de Israel, cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Y Dios se la dio. Y la sabiduría trae por añadidura riquezas, paz, bienestar, prosperidad. Por eso hay que pedirla en oración. Dios, dame sabiduría. ¿Cuánto tiempo invertís en orar antes de tomar una decisión? ¿Y cuánto estás dispuesto a obedecer lo que Dios te dice que hagas? Porque a veces pedimos por sabiduría y por guía de Dios, pero después hacemos lo que nosotros queremos. Hay que partir de la conciencia para pedir sabiduría, de que tenemos necesidad de ella. A veces la dificultad es creer que yo ya lo sé cómo se hace esto. Yo ya sé cómo se hace esto. Lo quiero hacer a la manera en que yo lo quiero hacer. Nos la sabemos todas. Pero no siempre yo debo hacer las cosas como la vine haciendo antes. Debo constantemente revisar cómo vengo haciendo las cosas. Debo revisar cómo estoy eligiendo relacionarme con los demás. Debo pedir sabiduría a Dios para que me ilumine y ver si la manera en que estoy eligiendo relacionarme con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, la manera en que estoy eligiendo relacionarme con mis amigos, la manera en que estoy eligiendo relacionarme con los demás, es conforme a lo que Dios quiere. Porque a veces dejo de revisar y hago las cosas por inercia. Y sigo haciendo las mismas cosas de la misma manera sin antes pedir sabiduría de parte de Dios. Dios da esta sabiduría con gratuidad absoluta. Se la da a todos y generosamente. La sabiduría no es el fruto de la conquista. No tenés que luchar ni conquistarla. La sabiduría es un don, un regalo de Dios que se logra en una oración que clama al cielo y le dice, Dios, dame sabiduría, ilumíname. Y Dios te da, te guía. El tema es cómo reaccionás, como te decía antes, cuando Dios te guía. A mí me ha pasado pedir guía de Dios. Me acuerdo una vez que era joven, por supuesto hace muchos años, que estaba buscando guía de Dios en algo. Y una persona, un sábado de la noche en el grupo de jóvenes viene, nos visita y cuando termina el grupo yo lo acompaño a tomarse el colectivo. Y sin conocerme ni nada, me da una palabra de Dios, puntualmente sobre lo que yo estaba pidiéndole a Dios guía. Como no me gustaba lo que me decía, yo dije, bueno, pero vos estás muy alejado de Dios. Capaz que lo que estás hablando es de tu corazón, porque vos no vas a la iglesia hace un montón. Cualquier excusa le puse. Si Dios me estaba dando una guía clara, él no sabía nada, no tenía idea de lo que yo le estaba preguntando a Dios, y en cambio él me dio una palabra de parte de Dios. ¿Cuántas veces ponemos excusas cuando no nos gusta lo que Dios nos dice que tenemos que hacer? Cuando no está en la dirección que nosotros elegimos o cuando no está de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Entonces la sabiduría choca con nuestro orgullo. Y cuando la sabiduría choca contra nuestro orgullo, se produce un problema. Debo someter mi orgullo a la sabiduría de Dios, a la guía de Dios. Esta sabiduría de la cual estamos hablando es una sabiduría que nos permite decidir de acuerdo a los consejos que Dios nos da. Sabiduría no solo es discernir lo que Dios nos da, sino que sabiduría es actuar conforme a lo que Dios nos enseña. Sabio no es el que oye la palabra, sabio es el que la oye y la aplica en su vida. El que la oye y no la aplica es un necio, que construye su casa sobre la arena.
Y cuando vienen los problemas, la casa se cae, se derrumba. Pero el sabio construye su casa sobre la roca. Es decir, oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Y vienen los problemas y las dificultades, pero esa persona sigue en pie, entera. Su casa sigue firme. Eso es sabiduría. La sabiduría sirve para enderezar los caminos torcidos. Muchas veces andamos por caminos torcidos. Muchas veces andamos por caminos torcidos en las relaciones, en los consumos de sustancias, en los consumos excesivos. Muchas veces andamos desorientados en la vida. Muchas veces nos para la vida y decimos, bueno, ¿cómo sigue mi vida? ¿Cómo sigue mi vida? ¿Cuántas veces no sabes cómo continuar la vida? La sabiduría de la cual estamos hablando y que Dios te la da si se la pedís porque está disponible para vos de manera gratuita y abundante, esa sabiduría te permite encontrar orientación cuando estás desorientado. Te permite alcanzar nuevos sueños, tener nuevas visiones. A veces perdemos la visión de Dios. Cada tanto tenemos que plantearnos y decir, bueno, ¿cuál es mi visión? ¿Cuál es tu visión para mi vida? ¿Qué es lo que tiene que venir por delante hacia mi vida? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Cuáles son los próximos sueños y metas que tengo? Si no, la vida transcurre con una cotidianeidad y una rutina que termina apagando tus sueños, tus talentos, tus capacidades, tus visiones. Necesitamos constantemente revisar lo que Dios tiene por delante para nosotros. ¿Y qué voy a dejar yo como huellas, como memoria en las personas que me rodean, en la iglesia donde me congrego, en el reino de Dios? ¿Cuáles son esas huellas que voy a dejar? ¿Cuáles son esos recuerdos que voy a dejar? Porque eso se construye ahora. ¿Cómo se van a acordar de mí mis hijos, mis nietos? ¿Cuál va a ser el recuerdo que voy a dejar en ellos? Porque a veces estamos desorientados de cómo seguir la vida. Y ahí es donde la sabiduría de Dios nos tiene que mostrar nueva visión, nuevos sueños, de cómo usar los dones, las capacidades, los talentos para impactar vidas, para dejar huellas de amor en los demás, huellas de esperanza. En segundo lugar, este texto que estamos leyendo en esta mañana nos muestra que esta sabiduría que estamos hablando y que viene de Dios se recibe por medio de la fe. Si vos querés recibir sabiduría celestial, sabiduría de Dios, esa sabiduría se recibe por medio de la fe. Dice el texto que el que quiera esa sabiduría pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Aquí Santiago, en esta carta que escribe, nos revela por medio del Espíritu Santo que la oración para pedir sabiduría hay que hacerla con fe, con confianza, excluyendo las vacilaciones. Esa sabiduría está disponible, Dios me la quiere dar, y si yo se la pido con un corazón sincero y humilde, Él me la va a dar. Dios me va a dar esa sabiduría. Tal vez el último versículo que dice es indeciso e inconstante en todo lo que hace. La mejor imagen de ese texto en su original griego es un hombre que tiene dos almas y que está vacilante en todos sus caminos. Es como alguien que tiene por delante una situación donde está titubeando constantemente. Bueno, sí, sigo el camino de Dios, pero no tanto. No, me voy a comprometer a seguir el camino de Dios, pero más adelante. No, a partir de hoy vuelvo a ponerme en onda con el Señor, me voy a poner en sintonía con Él. A partir de hoy vuelvo a la iglesia. No, pero el domingo que viene van a caer unas gotas, ya no voy. Quiero seguir el camino de Dios, pero tengo que dejar esto y no sé. Un alma dividida, un alma titubeante. El texto nos pide una lección precisa, que debe excluir las vacilaciones, los titubeos, la indecisión. No hay lugar
para jugar a dos puntas. No existe el poliamor acá. Muchas veces necesitamos tomar decisiones en ciertas áreas de nuestra vida, pero tenemos miedo de comprometernos con Dios. Voy pegando saltitos de un lado al otro, de un camino al otro. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba viviendo un momento donde estaba titubeante entre seguir a Dios y no seguirle, entre creer en Dios y no creerle, entre dos caminos. Y entonces un profeta llamado Elías convoca al pueblo. Elías se presenta ante el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, que eran los dioses de esa región, síganlo entonces a Baal. Y el pueblo no dijo una sola palabra. Indecisos entre dos dioses, indecisos entre dos caminos, indecisos entre seguir a Dios y no seguirlo. El texto, indecisos aquí, dice, ¿van a seguir indecisos? El texto en el hebreo original es, ¿van a seguir pegando saltos de un lado al otro? ¿Van a seguir pegando saltos? ¡Ay no! Ahí viene el pastor, salto para Dios. ¡Ay no! Ahí mi amigo con el que voy a bailar, salto para acá. Y el pueblo no respondió nada, se quedó en silencio. Y esa es la situación que nos describe el texto en esta mañana. El que le pide sabiduría a Dios, pero no está dispuesto a comprometerse en hacer lo que Dios le indica, lo que Dios le enseña, no piense que va a recibir nada de parte de Dios. Dios conoce tu corazón. Y para pedirle sabiduría y recibirla, tenés que tener un corazón íntegro delante de Dios que le diga a Dios, cuando me muestres lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Aunque no esté de acuerdo con lo que pienso, aunque no esté de acuerdo con mis costumbres, aunque no esté de acuerdo con lo que estoy, aunque tenga que cambiar lo que estoy haciendo hoy, Señor, mi corazón está delante tuyo. Y yo te pido sabiduría para hacer lo que vos me indiques. El que pide así va a recibir sabiduría de parte de Dios. Pero el que la pide con un corazón que duda y que depende de lo que me digas, Dios, voy a hacerlo. Depende de lo que me muestres, seguiré ese camino. El que actúe de tal forma, así, no va a recibir sabiduría de parte de Dios. Esa es la situación que describe el texto que estamos leyendo en esta mañana. No se trata de creer si Dios tiene o no poder para darme sabiduría. No, se trata de un corazón que está dispuesto a obedecer a Dios cuando Dios le da la sabiduría para actuar y tomar decisiones para un camino de paz y prosperidad. No podemos estar saltando de un lado al otro, avanzando y retrocediendo. Hoy sigo a Dios, mañana me vuelvo atrás. No puedo seguir yendo a un lado y luego girando y yendo para el lado contrario. Las personas que así actúan giran en círculos y están siempre en el mismo lugar, con las mismas dudas, con los mismos conflictos. Las personas que no toman decisiones en la sabiduría de Dios, te las encontrás después de muchos años y le preguntás cómo estás y siguen en el mismo lugar que la dejaste hace un montón de años, con menos pelo y más viejitos. Pero en el mismo lugar. Las personas que están saltando del uno lado al otro, que sus corazones son indecisos en hacer lo que Dios muestra o no, en seguir el camino del Señor o no, siempre están tomando las mismas malas decisiones. Necesitamos salir de caminar en círculo.
Y lo que digo, lo digo por haber acompañado como pastor a muchas personas. Me pasó muchas veces de encontrarme con personas inconstantes que dicen, pastor, tengo que volver a la iglesia, vuelvo, duran un poquito y se van. Después de un par de años, un día te lo encontrás, o te llaman por teléfono, vuelvo, pastor, y después dejan de ir. La característica común, el factor común de esas personas, es increíble lo que sucede. De verdad les pregunto, y parece como si estuviera hablando con esas personas 20 años atrás. No han avanzado en nada. Sus problemas siguen siendo los mismos. Su situación sigue estando allí como en pausa, siempre en el mismo lugar. Si le pedís sabiduría a Dios, tu corazón tiene que estar dispuesto a creer que Dios te está dando la mejor opción para tu vida. El que le pide sabiduría a Dios, sin dudar de que la sabiduría de Dios es la mejor, recibirá sabiduría. Pero el que duda, no crea que va a recibir algo, porque su corazón no está dispuesto a obedecer la sabiduría de Dios. Muchas veces en la vida se nos presenta esta circunstancia. Muchas veces. Y la Biblia habla de dos caminos. De un camino de bendición y un camino de maldición. Y vos elegís tal vez ahora el camino de bendición que el Señor te indica. Pero cuando vayas caminando por ese camino, más adelante va a haber otra bifurcación. La vida está llena de bifurcaciones. Pero en cada una de ellas hay un camino de bendición y un camino de maldición. Hay un camino de vida y un camino de muerte. Hay un camino de paz y hay un camino que no. Estás obligado a elegir un camino. No te está permitido quedarte en ese punto, porque si te quedas en ese punto no vas a avanzar jamás. Si sos seguidor de Jesús, no podés limitarte a quedarte mirando. Estás obligado a tomar una decisión y avanzar. Pero tu confianza debe ser total. Una vez que Dios te dice cuál camino tomar, no empieces a dudar. ¿Y será verdad? ¿Será verdad que Dios me está hablando? Hay algunos que dicen que están orando y dicen, Señor, Señor, te pido que me muestres esta chica que me gusta, que la quiero. Señor, si es tuya, revelámelo. Y una voz desde lo alto le dice, no es para vos. Y él dice, maldito diablo, deja de hablarme. Cuando no quiero escuchar, no escucho. Dios te manda palabra, Dios te habla, pero los vacilantes dudan. Y lo peor de todo es que los vacilantes no son una especie en vía de extinción, sino que al contrario, parece que en este tiempo se multiplican de manera preocupante. Muchas veces llenamos las iglesias con personas fluctuantes. No quieren tomar posiciones, no se definen, no quieren disgustar a nadie y solo pretenden contentar a todos. Necesitamos comprometernos con Dios. Y cuando Él nos habla y nos da su sabiduría, quiere decir que tenemos un corazón dispuesto a hacerle caso. Y cuando viene esa sabiduría tiene una característica. Esa sabiduría tiene como característica la mansedumbre. ¿Cómo es esa sabiduría que viene de Dios? Esa sabiduría está llena de mansedumbre. Dice el texto, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la mansedumbre que le da su sabiduría. Santiago le pregunta a la iglesia, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Seguro que yo me sé los libros de memoria de la Biblia. Decime qué versículo y yo te lo digo de memoria. ¿Querés que te hable de mileniarismo, premileniarismo?
¿Querés que hablemos del arrebatamiento? ¿Querés que hablemos de los señales de la ¿sabes cómo sé yo? ¿Querés que te lo diga en griego o en hebreo? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la mansedumbre. Esa mansedumbre que da la sabiduría. Muchos de los comentaristas de esta carta dicen que esta serie de versículos que estamos en esta mañana tocando es la parte principal de la carta. Es casi la síntesis de todo el pensamiento que el autor refleja a lo largo de la carta. Y aquí el autor compara, y vamos a verlo en el próximo versículo, dos sabidurías. La que viene de Dios y la que viene del diablo. La que viene del cielo y la que viene de la tierra. Una sabiduría que es verdadera y una sabiduría que es falsa. Una sabiduría que produce bendición y una sabiduría que produce maldición. Una sabiduría que hace bien y una sabiduría que produce mucho daño. En esta primera sabiduría que dice el autor dice, el que se crea sabio y entendido, que lo muestre. Es decir, mostrame por tu conducta tu sabiduría. ¿Cómo te conducís en la vida? ¿Cómo te relacionás con los demás? ¿Cómo es tu vínculo con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo es el vínculo con tus padres? ¿Cómo es el vínculo entre hermanos? ¿Cómo es tu vínculo en el trabajo? ¿Cómo sos mientras manejás? Antes de ayer giro una calle acá y cuando giro viene uno de contramano y logro clavar los frenos para no... Y el tipo, en lugar de pedir perdón, me dice, correte, correte. Yo tenía dos opciones. Una bifurcación. Encima, para desgracia mía, estaba escuchando alabanzas en el auto. Así que di marcha atrás, yo que iba en mi mano correcta, y el tipo pasó. No dije que Dios te bendiga, no le dije. Tampoco le dije nada malo. Pero mira el cielo. Y bueno, si alguno me vio, habrá dicho, el pastor actuó bien. Encima era el barrio, así que todos me conocían. Los vecinos que estaban alrededor me miraban y me decían, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Sí. ¿Querés mostrar tu sabiduría y tu entendimiento de las cosas espirituales? ¿Querés mostrar tu sabiduría y tu entendimiento de la palabra de Dios? A más sabiduría, más mansedumbre. Mostrame tu sabiduría por medio de tu mansedumbre. Mostrame tu sabiduría en la capacidad de relacionarte pacíficamente con los demás. Mostrame tu sabiduría en tu manera de hablar. Mostrame tu sabiduría en tu manera de actuar. En la mansedumbre que tenés en tu casa para hablar cuando hay diferencias con tu esposa o tu esposo. Mostrame tu sabiduría y tu entendimiento de las cosas de Dios cuando en medio de las diferencias en un hogar podés hablar con mansedumbre. Mostrame tu mansedumbre cuando estás en el trabajo. Mostrame tu mansedumbre, hijo, cómo hablas con tus padres hoy en el Día del Padre. Mostrame tu mansedumbre cuando hablas con tu papá y tu mamá. A veces tal vez requiere tomarse un tiempo para hablar mansamente. Tal vez el espíritu de mansedumbre no está en el momento. Entonces tengo que irme
alejarme del momento, meterme en el baño, meterme en la pieza, ir a donde sea y decirle, Señor, dame un espíritu de mansedumbre para responder sabiamente y con entendimiento en este momento. El espíritu de sabiduría que viene de Dios es un espíritu de mansedumbre. En cambio, hay una sabiduría que no procede de Dios. Y esa sabiduría que no procede de Dios produce mucho daño. ¿Cómo es esa sabiduría que no procede de Dios? Si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad, diciendo, ay, yo soy crecido en el Señor, yo sé todo de la palabra de Dios. Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Hay una sabiduría que tiene que ver con las envidias amargas, porque la envidia produce amargura, con rivalidades en el corazón, con discusiones constantes con los demás, donde lo único que quiero es ganar. Acordate siempre, una frase que decía el pastor Biondi, cuando en una discusión crees que ganás, perdiste. Nadie gana en una discusión. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En medio de una discusión uno puede decir las cosas más horribles. Decí la verdad. Las cosas más horribles que dijiste siempre se produjeron en una discusión. En medio de una discusión pudiste decir palabras tan hirientes al otro. Tantas veces he tenido que pedir perdón a Dios. Es horrible hacer llorar a otro, ¿no? A veces por nuestras palabras hacemos llorar a otros. O producimos en el otro una tristeza tan grande. Y se la produjo mi palabra en medio de una discusión. Produjo una tristeza grande en alguien que amo. A veces producimos tristezas enormes en la vida de nuestro esposo, de nuestra esposa. Hemos dicho palabras que le dolieron en medio de una discusión. ¿Cuántas veces hemos producido tristeza en la vida de nuestros hijos? En medio de una discusión dijimos palabras que lastimaron su vida y le generaron una tristeza enorme. Que cuando miro atrás decimos, ¿cómo pude decir eso? Necesitamos no ser llevados en nuestra vida por esta sabiduría terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque el diablo se hace un festín en medio de las discusiones cuando no damos lugar al Espíritu Santo. Cuando en medio de la discusión no doy lugar al Espíritu Santo, el diablo se hace un festín. Nos hace decir las cosas más horribles. Nos hace producir las heridas más profundas con palabras hirientes. Eso no viene de Dios. No viene de Dios. Basta de presumir y de faltar a la verdad. Esa sabiduría no viene de Dios. La que lastima, la que hiere, la que produce el llanto en el otro, o produce una tristeza profunda, o un dolor incalculable, no viene de Dios. Esa es falsa sabiduría, cuyo carácter no es un carácter manso, es un carácter pendenciero. Le gusta pelear, le gusta tener la razón y le gusta ganar. Esa sabiduría no es de Dios, es terrenal, no espiritual y demoníaca. Las contiendas, las rivalidades, los fanatismos, la irascibilidad que nos lleva a decir cosas tremendas, no es sabiduría que viene de Dios. Es totalmente diferente a la que viene de Dios, que es una sabiduría que produce bendición,
una sabiduría que anima, una sabiduría que bendice. ¿Cómo es esta sabiduría? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esta es la sabiduría que yo quiero. Esta es la sabiduría de Dios. Ahora sí, se nos revela acá la verdadera sabiduría en su profundidad, en una profundidad tan grande y en una síntesis tan grande de lo que la Biblia va describiendo de sabiduría en el libro de Proverbios y a lo largo del Antiguo Testamento, que la sabiduría va siendo descrita en distintos libros, se sintetiza en estos versículos. La sabiduría que desciende de Dios es pura, es íntegra, sencilla, sin engaños. No está tramando algo atrás de algo. No está ocultando algo. Es pura, es pacífica. No produce peleas, divisiones. Es una sabiduría que produce paz. Es carente de animosidad, de agresividad, de intolerancia. Es una sabiduría que desciende de lo alto, que es respetuosa, que es pacífica, que es dócil, que es amable, cordial. Dice, llena de misericordia. Allí dice compasión el texto. La Reina Valera traduce misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de lo alto produce cosas buenas, anima al otro, corrige con amor, tiene misericordia y compasión, una característica de Dios. Esta palabra que se usa aquí es una de las características de los atributos de Dios. Esta misericordia es una característica esencial de Dios y que Dios la comparte con nosotros en su sabiduría. El texto concluye con una expresión hermosa, el fruto que da. La sabiduría de Dios da frutos de paz. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La sabiduría de lo alto trabaja, se esfuerza, ora por la paz, habla para producir paz, busca reconstruir relaciones rotas, busca restaurar lo que fue dañado, busca animar y estimular al otro a su crecimiento, apoya al otro en sus desafíos, lo estimula a superarse, a seguir creciendo. La sabiduría de lo alto anima a las personas a ser mejores. La sabiduría de lo alto me compromete a hacer todo lo que depende de mí para que el otro crezca en su vida. Y no tengo ni celos ni envidias de que eso se produzca. Me alegro cuando el otro crece. Me alegro en los logros del otro. Y me comprometo a apoyarlo y ser parte de ese crecimiento. Esa es sabiduría de lo alto. Esa es la sabiduría que se aplica en la familia. Entre esposos. Nos apoyamos y nos estimulamos al crecimiento. Y animo a mi esposa a crecer y animo a mi esposo a desarrollarse. Y me alegro cuando lo hace y me comprometo en eso. La sabiduría que viene de lo alto estimula a mis hijos al desarrollo, al crecimiento, al ánimo. La sabiduría de Dios actúa en la iglesia, animando a cada hermano a crecer y a desarrollarse en sus dones. Y lo anima y se compromete a ver su crecimiento. Y cuando el hermano crece, no siento ni envidias ni celos por su crecimiento. Me alegro con él. Porque la sabiduría que viene de Dios es pura. Y da frutos de paz. Para terminar, esta sabiduría es un don de Dios. No proviene del conocimiento humano. Viene del cielo, de donde proviene todo lo bueno,
la respuesta a ese don, a esa sabiduría. El que la recibe actúa con esa sabiduría en un amor activo hacia los demás, en un amor desinteresado. Y ese amor es la piedra donde se construyen los proyectos de vida y las relaciones interpersonales. Esta sabiduría tiene una dimensión social, comunitaria, donde construyo relaciones profundas y en paz con los demás. Yo quiero esa sabiduría. Yo quiero esa sabiduría que produzca bien y no mal. Pero hay un principio para esa sabiduría. Hay un principio que yo debo saber. Esa sabiduría tiene un comienzo. Y si no comenzaste por ahí, esta mañana es el momento de comenzar. La Biblia te dice cuál es el principio de toda sabiduría. Está revelado en varios textos de la Biblia, pero elegí este. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Lo primero que tenés que hacer para esta sabiduría que viene del cielo, que cambia vidas, que transforma realidades, que transforma familias, que nos cambia y nos permite ser personas de bendición, nos permite tomar decisiones que verdaderamente nos ayudan a ordenarnos en la vida. La prosperidad no es algo mágico. La prosperidad viene como resultado en los hijos de Dios porque comenzamos a ordenarnos. Dios nos da sabiduría para ordenarnos y ese orden trae prosperidad. Es producto de la sabiduría de Dios aplicada a las decisiones cotidianas de la vida. Eso da como resultado la prosperidad. Pero el principio de todo es el temor del Señor. Es entregarle tu vida a Él. Es creer que Dios es más sabio que vos. Es creer que su palabra es la mejor guía para construir paz y bienestar en tu vida. Es el temor del Señor. De que si sabes que no andás por sus caminos, nada bueno te espera. De verdad. No es que Dios te maldice. Vos mismo al alejarte de la bendición de Dios entrás a camino de maldición. Estás generando tu propio mal. Y lo peor de todo es que en lugar de ser una persona de bendición, terminás siendo una persona de dolor. ¿Cuántas veces hay hijos de dolor? ¿Cuántas veces hay hijos que producen grandes dolores a sus padres? Porque se han alejado de los caminos de Dios. Y toman malas decisiones en su vida. Y se producen dolores a sí mismos y producen dolores a sus padres. ¿Cuántos esposos son esposos de dolor? ¿Cuántas esposas son esposas de dolor? ¿Cuántos padres son padres de dolor que causan tristeza en la vida de sus hijos? Dios te llama hoy a tener temor de Él, a aferrarte a Dios, a entregarle tu vida a Dios y a comenzar un camino de sabiduría. Una sabiduría que está disponible para todos. Una sabiduría que Dios se la da a todos abundantemente y gratuitamente. Yo te pido ahora que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza en reverencia delante de Dios y que le hagas una oración a este Dios para entrar en su sabiduría, para que comiences a vivir un camino de sabiduría. Ora conmigo en esta mañana y decile: Dios, dame tu sabiduría. Mi corazón está dispuesto a obedecerte.
Yo te reconozco como Dios en mi vida. Porque eso es el principio de la sabiduría. Reconocerte como mi Dios. Y ahora, mi Dios, yo te pido que me ayudes a tomar buenas decisiones. Que me llenes de ese espíritu que viene del cielo, que da una sabiduría que es pura, que es pacífica, que es mansa, que construye vínculos de paz, que en tu sabiduría pueda restaurar las relaciones rotas, que en tu sabiduría pueda sembrar paz en mi familia, que en tu sabiduría deje yo el camino de dolor y comience a caminar por un camino de bendición. Dios, en esta mañana, yo me rindo delante tuyo. Guía mi vida. En tus manos me pongo. Amén y amén. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que la sabiduría de Dios te permita construir una vida llena de paz y de bienestar. Está disponible para vos. Depende de vos y de tu corazón dispuesto a buscar a Dios y a decirle: aquí estoy, Señor, lo que me digas, yo lo haré.